bienvenidos a todos los que están de ese lado y los que están de este. Voy a empezar, amigos. El pasaje está en segundo libro de Corintios, capítulo 1. Segundo libro de Corintios, capítulo 1. Segundo libro de Corintios, capítulo 1. Voy a leer el verso 8, del verso 8 al verso 10. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, el verso 8 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, dice el verso 10, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. En este segundo libro de Corintios, Pablo está contando una experiencia, y una experiencia que yo estoy convencido que nos toca a todos durante la vida. Dice en el verso 8, contándole a los hermanos de Corinto, que cuando ellos estaban en Asia, dice, nos sobrevino tribulación, problemas, conflictos, dificultades. Y entonces relata, dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. O sea que el problema o la situación, el conflicto, fue tan grande, tan importante, que dice que ellos se sintieron abrumados, como aplastados, como conmovidos, dice sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. O sea que fue una situación o varias situaciones que los superaron. Ellos se vieron superados por el problema. Y yo digo, todos nosotros nos toca o nos tocó o nos tocará vivir este tipo de situaciones. Cuando parece que la vida o los problemas nos superan, cuando los problemas parecen ser más fuertes que nosotros, cuando miramos nuestra capacidad de enfrentar esas situaciones y no nos encontramos capacitados o no le encontramos la vuelta a la situación y podemos declarar lo mismo que él está declarando. Dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Perdieron la esperanza. Y yo pienso, y no es cosa, no es cualquiera el que está contando esta historia. Porque para nosotros, Pablo, para nosotros los cristianos, Pablo, que está escribiendo esta carta, es uno de los llamados héroes de la fe, un predicador que llevó el evangelio a muchos lugares, un maestro. Pablo es una persona de fe, sabemos. Al final, en uno de sus libros, él dice, yo he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. Y este hombre muere lleno de fe, da su vida por el evangelio, pero nos relata que en un momento de su vida vivió esta situación. ¿Qué situación? Estar tan superado por los problemas que perdió la esperanza. Perdió la esperanza de seguir adelante. Dijo, bueno, está, acá se termina. De esta no vamos a salir. No le veo solución. Y yo pienso que más allá, que quizás muchos de nosotros no llegamos a un punto como el que él está relatando, de perder la esperanza de vivir, porque quizás no hemos estado en alguna situación de riesgo, que nuestra vida esté a punto de terminar. Pienso que en muchas situaciones, cuando hablamos de problemas, de conflicto, de crisis,
pueden llegar a nosotros y superarnos. Y mirar la situación y mirar todo lo que tenemos que abarcar y todo lo que tendríamos que hacer o buscar maneras para poder solucionar los diferentes conflictos y encontrar que no tenemos manera. No tenemos manera, no hay modo en que nosotros podamos solucionar absolutamente nada o cambiar siquiera nada de lo que está a nuestro alrededor y darnos cuenta que esas situaciones entonces nos superaron y que ya no hay esperanza de cambio. Me imagino que todos hemos vivido esas situaciones. Quizás algunos de nosotros estamos, es más, todos nosotros hoy estamos viviendo este tipo de situaciones. Pienso que todos nosotros podemos buscar en nuestra realidad, en nuestro presente, y darnos cuenta que alguna o más de una situación es como esta. No podemos cambiarla. Nos gustaría que algo de nuestro alrededor cambie, pero no tenemos manera de hacerlo. No tenemos los recursos para hacerlo, no tenemos los recursos físicos para hacerlo y quizás no tenemos los recursos emocionales o mentales para hacerlo, no tenemos el poder para cambiar nuestra realidad como nos gustaría cambiarla. Y no porque queramos cambiar de una realidad a otra, no, sino simplemente porque los problemas, que es lo que está hablando él, no podemos solucionarlos. Y todos nosotros tenemos problemas, todos nosotros tenemos diferentes situaciones complicadas en nuestra vida y nos gustaría poder cambiarlas y nos damos cuenta en muchas de esas situaciones que no podemos cambiarla de ninguna manera o que el camino hacia el cambio nos exige quizás lo que nosotros no tenemos para dar o lo que vemos en nosotros que no está para dar. Ahora sigue allá en el verso 9, segunda de Corintios, capítulo 1, el verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, obvio porque está escribiendo, y nos libra, y confiamos en, y dice el cual nos libró y nos libra, dice el verso 10, y en quien esperamos que aún nos librará. Perdió la esperanza. Pero ahora empieza a explicar y a decir, nosotros tuvimos sentencia de muerte sobre nuestras cabezas, sobre nosotros. Y ahí nos está relatando que tenían sentencia de muerte, estaban para ser ejecutados, podría pensarlo, o su vida se termina. Ahora le está diciendo, nosotros nos vimos en esa situación. ¿Para qué? ¿Había algún motivo para estar en esa situación, en esa crisis, en ese problema, en esa dificultad? Y dice que ellos estaban metidos en medio de esa situación para algo. Él se da cuenta que tuvieron que vivir eso para algo. Y lo relata de esta manera diciendo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y acá viene una clave, que es lo que quiero hablar. Estaban en esta situación terrible, en una situación donde los problemas los superaron, donde ellos se ven superados por los problemas, porque podríamos poner que es un tipo de perspectiva, si tengo fe los problemas no me superan, o cómo yo lo estoy mirando, pero él dice, nos vimos superados sobremanera. La situación era tal que no teníamos fuerza en nosotros mismos y pensamos que perdimos la esperanza de seguir con vida, pensamos que no iba a haber solución, nos entregamos simplemente. Ahora dice, pero en medio de eso nos damos cuenta de que lo que estaba pasando era que estábamos siendo tratados con un tema de confianza. Nos pasó para que no confiáramos en nosotros mismos. Dice el verso, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. En esta semana, no sé en qué momento lo vi, pero sé que vi, puede haber sido en la televisión, o en algún video, o en alguna red social, pero sé que había una persona hablando, y atrás de la persona tenía diferentes cuadros, para que vos estás mirando, como si yo acá tuviera diferentes recuadros con diferentes mensajes, y nosotros podríamos poner uno acá que dijera, Dios es fiel, y otro por este lado que dijera, no sé, a Él sea la gloria, y Dios está contigo, y cosas así.
Pero yo sé que en uno de los carteles que yo estaba mirando, no me acuerdo si eran muchos o si era uno, porque en realidad no tengo idea cuándo fue que lo vi, pero sé que había un cartel en uno de los videos que decía: confía en ti y todo será posible. Confía en ti y todo será posible. Y cuando lo leí, pensé, nosotros tenemos un verso bíblico por ahí que nosotros decimos: confía en Dios. Jesús mismo ya lo dijo en un evangelio: si ustedes confían en mí, nada va a ser imposible. Pero este cartel decía: confía en ti. No decía confía en Jesús, decía confía en ti. Y yo pensaba, claro, tiene un cierto sentido, porque a veces cuando nosotros tenemos que enfrentar alguna situación, no, vos podés hacerlo. ¿Y qué estamos intentando decirte? Que podés hacerlo, que confíes en tu capacidad para lograrlo. Vos vas a salir de esta situación, tenete fe, tenete un poco de confianza. Nosotros no te la des para atrás. No, cree en vos, tenete confianza. Y ahí yo pensaba, ese cartel de confía en ti y todo será posible, podría tener este deseo, este ánimo de que la persona que lo leyera creyera verdaderamente que confiando en uno mismo todo será posible. Ahora nosotros sabemos, como cristianos, que si queremos que todas las cosas sean posibles, la confianza no debe estar depositada en nosotros, sino que debe estar depositada en Dios. Y yo pienso que para salir de alguna situación, en algún momento quizás podamos escuchar y debamos escuchar, y los que están a nuestro alrededor deberían decirnos: no, cree en vos que vas a poder superar esta prueba. Pero en otras situaciones no va a alcanzar con creer en nosotros. Y pensaba, mirá, en esta semana encontré un anuncio que me llamó la atención, porque te cuento, el 22 de julio, nosotros ahora estamos a 25, si no me equivoco, hace 3 días se quitó la vida un jugador de fútbol. Esto llega a mí, o yo presté atención, porque se trata del suicidio de un jugador de fútbol. Me puse a leer más o menos y dicen que en el 2000, me puse a leer más o menos, no me puse a leer más o menos, me puse a leer y dice que en el año 2020 en Uruguay se registraron 780 suicidios. Y yo pensaba, 780 suicidios registrados, podrán ser más, podrán ser menos, pero fueron casi 800 suicidios solamente en el año 2020 que están registrados. Son un montón. Pero llegó a mí este dato. Este hombre, y te digo el nombre, Emiliano Cabrera, se quitó la vida el 22 de julio, hace 3 días. Y tenía 27 años nada más. Este joven de 27 años se quitó la vida el 22 de julio. Era jugador de fútbol, había estado en determinados equipos y estaba jugando en un equipo del fútbol del interior. 27 años. Pero una semana atrás, 5 días antes, el 17 de julio, se quitó la vida William Martínez, de 38 años, también jugador de fútbol. Un muchacho de 27 años, un hombre, todo menor que yo, de 38 años, se quitaron la vida. Y no hace mucho tiempo, este mismo año, que fue más público o resonó más por ser Santiago García, un jugador exjugador de Nacional que jugaba en Argentina, se quitó la vida el 6 de febrero y Santiago García tenía 30 años cuando se quitó la vida. Entonces yo me pongo a ver esta realidad, resuena 800 suicidios en Uruguay solamente en el año 2020. Ninguno de esas personas que se suicidó son menos importantes que estos 3, pero a mí me hacen más relevancia por ser jugadores de fútbol y quizás por eso salgan las redes sociales, porque yo no me enteré de los otros 800 casi suicidios del año pasado que alguien hiciera mención. Es más, yo tengo entendido que no se hace mención de las personas que se suicidan porque parece que hay un temor a que eso motive a otras personas a suicidarse. Pero yo pensaba, estos 3 hombres, el más viejo de ellos de 38 años, el más joven 27 años, el otro de 30, jóvenes, hombres jóvenes,
decidieron quitarse la vida. Y yo pensaba, si yo recuerdo el mensaje este que tenía la persona en el video y decía, cree en ti y todo será posible, y lo uno a esta información, yo digo, entonces estos tres hombres no creían en sí mismos. Si hubieran creído en sí mismos, quizás hubieran creído que todo era posible y que me inclino a pensar que se quitaron la vida porque la situación que estaban viviendo era una crisis, capaz que como decía Pablo, algo que los sobrepasó, personas que no vieron en sí mismas la posibilidad o la capacidad de superar esa situación y de seguir adelante. Como dice Pablo, perdimos la esperanza de vivir, y Pablo decía, perdimos la esperanza de vivir porque otros nos iban a quitar la vida. Pero estas personas que se suicidaron, podría decir, quizás perdieron la esperanza de vivir porque ellos ya no encontraron cómo, no encontraron material, no encontraron el ánimo necesario para seguir viviendo. Por ahí también leía que los que tratan de estudiar y encontrar una explicación a esto dicen que nadie se suicida por un solo motivo. Dicen que las personas que se quitan la vida lo hacen por un conjunto de situaciones que están a su alrededor que implican lo físico, lo material, pero también lo emocional, lo mental, que es un conjunto de situaciones. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 1, hay una definición, que es la definición de la fe. Porque crees creer, cree en ti. O como yo te decía antes, Jesús dijo, crean en mí. Y nosotros podemos decir, creer es depositar fe. Y Hebreos 11, verso 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza de lo que espero, convencido de que por más que no veo, sé que hay una certeza y un convencimiento. Y yo pienso, una persona que decide terminar por sus propios medios con su vida, no tiene fe, tiene fe sí, tiene fe, tiene certeza y tiene convicción de que lo que está por venir no vale la pena ser vivido. No es que una persona no tenga fe, no, siempre tenemos fe. ¿Por qué? Porque fe es certeza y convicción. Como yo tengo certeza y convicción de que lo que está por venir me supera y no tengo posibilidades de cambiarlo y no quiero enfrentar esa situación, quizás, porque yo estoy hablando solamente en quizás, entonces tomo una determinación tan importante o trágica o no quería decir determinante, por redundante, de quitarme la vida, de parar, de detenerme. ¿Será que estas personas, no solamente estos tres futbolistas, sino quizás los 800 que se habla del año pasado, no encontró un registro de los suicidios del año 2021, sumando el tema del coronavirus, la pandemia, el encierro, las medidas, no sabemos la incertidumbre de cómo esto sigue, qué esperanza hay adelante, qué es lo que viene? Podemos decir que estas personas perdieron la fe en sí mismas. Pienso que hoy en los psicólogos y los consejeros veo muchas corrientes de pensamiento, ideologías que llevan a eso. La solución está en ti. Tú tienes que lograr creer en ti, tú tienes que buscar la solución a todo, está dentro tuyo, entonces tenés que creer en ti. Y yo más de una vez me he encontrado diciendo, todas estas enseñanzas llevan al ser humano a que piense en el ser humano como la solución a todo. Todo está en nosotros. Cree en ti, ten fe en ti. Ahora, como cristiano sé que tener fe en nosotros no siempre va a darnos la solución para seguir adelante. Ahora, Pablo dice en ese relato, nosotros nos tuvimos que enfrentar una situación tan horrible como la que enfrentamos para que no tuviéramos fe en nosotros mismos, para no confiar en nosotros mismos. Este recuadro decía, cree en ti. Y yo encuentro en la palabra de Dios un llamado de Dios a nosotros en que nosotros
no debemos creer en nosotros mismos. Pablo ahí dice en el verso, para que no confiásemos en nosotros mismos. Y él dice, pero qué duro eso de que somos llamados a perder la fe en nosotros mismos. Y no es que somos llamados a perder la fe en nosotros, somos llamados a no depositar la fe en nosotros mismos. Somos llamados a no depositar esa certeza y esa convicción de lo que sabemos y de lo que esperamos, no en nosotros. Esa fe, esa certeza, esa convicción no debe estar puesta, colocada en nosotros, debe estar colocada en otro lugar. Ahora, cuando digo que la fe no debe estar colocada en nosotros y debe estar colocada en otro lugar, puedo pensar, pero quizás todas estas personas que llegan a tomar la decisión de quitarse la vida, quizás no tenían la fe depositada en ellos mismos. Quizás ellos habían decidido depositar su fe en otro lugar. Podrían haber decidido depositar su fe, como quizás muchos de nosotros en algún momento lo hicimos, o quizás lo estamos haciendo, o hay gente que lo está haciendo de esta manera, no depositan su fe en ellos mismos, sino que pueden estar depositando su fe en su carrera. Sé que esto que estoy aprendiendo, sé que esta carrera que aprendí, sé que esta profesión que tengo, sé que esto que me ha dado el estudio, sé que esta carrera es una buena carrera. Hace unos días, o hoy mismo creo, estábamos conversando, o en realidad Cintia estaba conversando con mis hijos y uno de ellos decía, quizás como muchos de nosotros dijimos, quizás nosotros en nuestra época decíamos yo voy a ser bombero y yo voy a ser astronauta, y uno por ahí decía yo voy a ser policía, pero estábamos con mis hijos, ¿qué vas a hacer? Vos podrías ser abogado, o podrías hacer derecho y estudiar, a vos que te gusta leer. O, vos podrías ser, y mi hijo decía, yo voy a ser arquitecto. Buenísimo, arquitecto, porque carreras terciarias, estudios, diplomas, pensamos que quizás esa puede ser la solución. Entonces mi carrera me va a dar la posibilidad, mi carrera me va a dar el sustento y lo necesario para yo poder enfrentar la vida. Voy a tener una carrera. Y por ahí quizás antes nos decían nuestros padres, tenés que estudiar para tener un futuro. Y quizás hoy se sigue diciendo, tenés que prepararte, tenés que estudiar. Yo no estoy diciendo que no tenés que prepararte y no tenés que estudiar. No, tenés que prepararte, estudiar todo lo que puedas. Y si podés ser profesional, que sélo, pero si mi confianza va a estar en mi carrera, posiblemente o no posiblemente, en un momento puedo darme cuenta que quizás no tengo nada. Quizás pensando en estos jugadores de fútbol, quizás ellos tenían su confianza puesta en su carrera y al ver quizás que su carrera no iba como ellos querían, y acá estoy imaginando, no digo que otras personas tenían su confianza puesta en su carrera y al su carrera no ser lo que ellos pensaban, entonces se derrumba. He estado hablando hace un tiempo con unos extranjeros profesionales, un ingeniero que está trabajando en un local de ventas de computadoras. Y él está ahora trabajando con el público vendiendo computadoras, pero él es profesional y él trabajaba en su país de ingeniero y tenía su preciosa casa de 2 pisos y su camioneta 4x4 y ahora acá en Uruguay está de vendedor en una tienda, un trabajo honrado y bueno, pero no, su carrera no está dando hoy el resultado que él esperaba. Puedo tener mi fe colocada en el dinero, y no solamente el dinero que me dio mi carrera, sino el dinero que me dan los negocios o el dinero que tiene el dinero. Si yo tengo dinero, si tengo una cuenta, voy a poder enfrentar cualquier situación. Muchas personas piensan de esta manera. La solución a mis problemas es dinero. Si tenés mucho dinero, podés solucionar cualquier cosa. Y en realidad, aunque tengamos ese pensamiento poético de que si naciste en una cuna de oro todo te va a ir bien, nosotros sabemos que no, porque hay muchas personas que nacen con mucho dinero y no les va bien en la vida o no consiguen con todo el dinero cambiar absolutamente nada. Hay un verso bíblico por ahí que dice que nosotros no podemos hacernos crecer ni un centímetro en estatura,
y sin embargo con todo nuestro poder hay un montón de cosas que nosotros no podemos cambiar. Pero ¿podemos nosotros depositar nuestra fe en el dinero? Por supuesto que podemos, y por supuesto que muchas veces quizás lo hicimos o lo seguimos haciendo. Si tengo dinero, voy a estar bien. Si tengo ahorros, voy a estar bien. Y ahora, el día que pasa un imprevisto en la economía y tu dinero no pueda solucionar tu vida o una enfermedad o cualquier situación, y te das cuenta que el dinero no sirve para solucionar o cambiar o enfrentar absolutamente nada. Podemos también, si vamos a pensar en dónde podemos depositar nuestra fe. No deposito mi fe en mí, la deposité en mi carrera, o la deposité en el dinero, o la deposité en mis amigos, o la deposito en mi familia. Mientras mi familia esté, mientras tenga mi familia, o mientras tenga mis amigos, mientras tenga a esta gente a mi alrededor que confían en mí, que me quieren, yo voy a estar bien. ¿Y qué pasa el día que la familia no pueda estar o que los amigos no estén? O ni que hablar, o también podemos depositar nuestra fe en la iglesia, en los hermanos de la iglesia, en esta nueva familia de la fe que he conseguido a través de Jesús. Pero ¿y qué pasa si nuestra fe depositada en la iglesia y en los hermanos un día nos muestra que los hermanos, por más ganas que tengan de ayudarnos, no pueden hacer absolutamente nada para cambiar cómo estamos o cómo nos sentimos? Entonces ahí es cuando Pablo dice, mirá, nosotros nos dimos cuenta en esa situación terrible, en esa situación límite, que nos estaba sucediendo eso para que nosotros no tuviéramos confianza en nosotros mismos, para que nosotros entendamos que no es por nosotros. Queridos, no podemos cambiar esto. No tenemos la capacidad de hacerlo y por más que nos esforcemos no podemos cambiar absolutamente nada de lo que está pasando. Parece que la situación de ellos era, si estas personas nos quieren matar, nos van a matar. Así que no hay nada que podamos hacer. No puedo superar esta situación. Pero ¿y entonces qué hago? Si no puedo superar esta situación, si no puedo enfrentar los problemas que vienen, si no puedo enfrentar el futuro, entonces ¿qué hago? Una de las opciones es quitarme la vida. Otra de las opciones es confiar en Dios. Y dice, el confiar en Dios en el punto que si la muerte era lo que les llegaba, bueno, Él resucitó a Jesús. Y así como resucitó a Jesús, nos puede resucitar a nosotros. Ese era el razonamiento de Pablo. Diciendo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Depositemos nuestra fe en Dios. ¿Y qué es la fe? La certeza y la convicción. ¿En quién la voy a depositar? En Dios. Entonces Él está diciendo, no creas en ti, porque nada va a ser posible. O no todas las cosas van a ser posibles si crees en ti. Pero cree en Dios. Deposita tu fe en Dios. Deposita la certeza y la convicción que la vida necesitan para seguir adelante, depositarlas en Dios. Porque nosotros no vamos a tener la capacidad y nosotros no vamos a tener la posibilidad, pero no necesitamos tener ni la capacidad, ni la capacidad, ni la posibilidad, ni absolutamente nada, porque Dios ya tiene todo eso. No preciso tenerlo yo, preciso confiar en que Él lo tiene. Acá viene un verso entonces que te voy a leer, está en el Salmo 121. En realidad voy a leer todo el Salmo, pero son poquitos versos. Pero el Salmo dice así, este Salmo, esta canción, este poema escrito, Salmo 121, dice esto, hablando de confiar, ¿dónde deposito mi confianza? Al contemplar, lo busqué en una versión actual, de Dios habla hoy del año 94, 1994. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, contesta, creador del cielo y de la tierra. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y ahí yo pienso, este hombre precisa ayuda. Está admirando la creación de Dios y sabe que el creador de esas montañas es el que va a ayudarlo porque él necesita ayuda, como todos nosotros. Pienso que todos nosotros, cuando tenemos que enfrentar nuestra vida,
podemos o vamos a tener que caer en el razonamiento de que necesitamos ayuda. Y él dice, ¿de dónde vendrá la ayuda que yo necesito? Y responde, mi ayuda vendrá del Señor, que creó todas estas cosas. Sigue diciendo el verso 3. Nunca permitirá que resbales. Nunca se dormirá el que te cuida. No, él nunca duerme. Nunca duerme el que cuida a Israel, dice, el que cuida de Israel. Y a mí me gustaría, como muchas veces lo hemos hecho, que en vez de Israel pongas tu nombre. No, él nunca duerme. Nunca duerme el que cuida de Juan. Que pongo mi nombre, yo vos pon el tuyo. El Señor es quien te cuida. El Señor es quien te protege. ¿Quién está junto a ti para ayudarte? El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Ahora y siempre. El Señor te protege. Y vos fíjate que el salmista estaba hablando de ayuda. Y en el Salmo le contestan protección, cuidado. Te va a cuidar, te va a proteger. No se duerme el que te cuida. Y yo pienso cómo nosotros necesitamos en este camino que estamos caminando y en esta infinidad de situaciones que se nos enfrentan, cómo necesitamos nosotros saber que hay alguien que nos está cuidando. Alguien que está dispuesto a protegernos. ¿De qué? De todos estos problemas o del efecto que los problemas pueden traer a nosotros. El efecto de los conflictos, el efecto de cualquier situación que puedas estar viviendo. No solamente digo el efecto del daño físico, sino que hablo de el efecto en nuestro corazón. Cómo cada una de las situaciones que estamos viviendo, cada uno de los conflictos que estamos viviendo, tiene secuelas en nuestro corazón, tiene efecto en nuestra alma. ¿Quién nos cuida? ¿Quién cuida de nuestro corazón? ¿Quién cuida de nuestras emociones? ¿Quién cuida de nosotros? Pensamos que a veces la ayuda es que alguien simplemente venga y mueva esto de un lugar y lo ponga en otro lugar, ya está solucionado. Sí, pero ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis pensamientos? ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa con mis deseos, con mis sueños? ¿Cómo queda eso? Yo cuido de vos, dice el Señor. Yo voy a estar protegiéndote, no duermas. Pero también este confiar en Dios, dice el verso, el Señor te protege en todos tus caminos. Y hay algo que está implícito en esto. Yo debo confiar, depositar mi fe. Y la fe es certeza y la fe es convicción de lo que está ahora, pero de lo que está por delante. Y si yo voy a hablar de que tengo fe en algo o en alguien, es que esa confianza a mí me da esperanza. Yo voy a estar tranquilo porque sé que alguien va a protegerme. Yo voy a estar tranquilo porque sé que alguien va a tener cuidado de mí. Entonces, cuando esto aparezca, cuando esta ola termine de caer sobre mí, yo tengo la esperanza de que voy a salir de esta situación. Y para eso, sí, debemos confiar, pero este confiar también trae implícito el esperar. Porque si yo confío, yo también espero. Espero. Ahora bien, para esperar, mirá el Salmo 42. ¿Confiamos y esperamos? El Salmo 42 dice esto. También lo voy a leer en esta versión. Salmo 42. Dice así. También son poquitos versos. Quizás es conocido este primer verso. Como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida.
¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche, mis lágrimas son mi alimento. Mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y yo pienso, ¿quién lo está escribiendo? Esto lo está escribiendo una persona que ama a Dios. Lo está escribiendo una persona que tiene a Dios en su corazón. Y pienso, nosotros los que tenemos a Dios en nuestro corazón, no nos decimos muchas veces a nosotros mismos, tengo que estar bien, tengo que estar fuerte, tengo que estar, cuando vengan los problemas, yo voy a estar firme, yo voy a estar ahí para consolar a todos los demás, cuando todos los demás no sepan para dónde ir, yo voy a ser el que va a estar ahí y vamos a tener esta fortaleza porque Dios está con nosotros. Y el salmista, el que está escribiendo esto, lo sabe, porque es una persona que ama a Dios, dice, yo estoy sediento, como siervo por las aguas, yo estoy sediento de ti. Sigue diciendo, estoy anhelando volver a estar en tu presencia. Y después dice, día y noche, mis lágrimas son mi alimento. ¿Cómo que tus lágrimas son tu alimento? Día y noche. Día y noche la tristeza, día y noche el abatimiento, día y noche la incertidumbre, día y noche quizás la desilusión, día y noche quizás el tener que enfrentar las situaciones y ver que las situaciones, los conflictos se multiplican y ver que los problemas no desaparecen. Día y noche mis lágrimas son mi alimento, dice. Y después todavía sigue diciendo, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y yo pensaba que podríamos pensar literalmente en esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? Cuando otras personas a tu alrededor, a nuestro alrededor, nos dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, fulano? ¿Dónde está tu Dios? O en tu trabajo alguien te dice, ¿dónde está tu Dios? O en la calle alguien te dice, ¿dónde está tu Dios? Pero yo pienso cuando esta pregunta, como él dice, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y pienso cuando esta pregunta no es de alguien que nos dice, sino que surge de nuestro corazón, que lo escuchamos en nuestros razonamientos, que cuando vemos las situaciones que tenemos que enfrentar y cómo los problemas nos abruman, como dice Pablo, y nos sobrepasan las situaciones, y cuando perdemos la esperanza de que las cosas puedan salir como nosotros queríamos, y surge esta pregunta en nuestro corazón. Y por ahí podremos decir, sí, porque están los demonios a nuestro alrededor soplándonos al oído y acusándonos y diciéndonos, ¿dónde está tu Dios? Pero también puede surgir desde nuestro propio corazón humano, desde nuestra propia alma, diciéndonos, cuestionándonos a nosotros mismos. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios en el que yo creí? ¿Dónde está ese Dios en el que yo supuestamente he depositado mi confianza? ¿Dónde está ese Dios al que yo le canto? ¿Dónde está ese Dios? ¿Qué pasa cuando la pregunta surge de nuestro corazón? Y pienso que muchas veces nosotros podemos haber escuchado esta pregunta, y no solamente de los que están afuera, sino que desde nuestro corazón, cuando las cosas no salieron como nosotros queríamos, o cuando lo que nosotros pensamos que podía pasar no pasó y pasó todo lo contrario y nos fue mal, o nos hicieron mal, o la cosa se puso complicada. Y surgió esta pregunta, ¿dónde está tu Dios ahora? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios entre gritos de alegría y gratitud. Qué gran fiesta era entonces. Esta persona está sufriendo. Esta persona está sufriendo. Dice, doy rienda suelta a mi dolor, porque en un tiempo había fiesta y en un tiempo yo llevaba a las personas a adorar a Dios y ahora me siento así como me siento. Sigue diciendo, y acá viene el verso 5 que dice, ¿por qué voy a desanimarme? Todas estas cosas le están pasando. Él acaba de darle rienda suelta al dolor, dice. Y mis lágrimas son mi alimento día y noche. Pero sin embargo hay algo en él, dice, ¿por qué me voy a desanimar? Y ahí está diciendo, mira, una cosa es que nosotros le demos rienda suelta a nuestro dolor y que lloremos como niños, pero otra cosa es desanimarnos. Otra cosa es perder el ánimo. Una cosa es sufrir, una cosa es llorar,
Una cosa es dolerse por la vida y por los problemas que tenemos que enfrentar. Entonces todo eso de que tenemos que ser fuertes, mirá, nosotros tenemos que no desanimarnos, pero cuando haya que darle rienda suelta al dolor, dale rienda suelta al dolor y llorar todas las lágrimas que tengas que llorar. Pero, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Yo estoy sufriendo ahora, y yo ahora le doy rienda suelta a mi dolor, y yo ahora, las lágrimas son mi alimento día y noche, pero sé que tengo esperanza. Sé que en mi futuro está Dios. En mi futuro está aquel que leímos, el que está dispuesto a cuidarme y a protegerme, y el que no duerme prestándome atención a mí. Entonces yo puedo hoy estar muy triste, nosotros hoy podemos estar muy tristes por las situaciones que hemos tenido que enfrentar, y podemos llorar, y nos puede doler, y podemos sufrir, pero lo que no debemos hacer es desanimarnos. Y ahora vos fíjate que él dice, ¿por qué me voy a desanimar? ¿Por qué voy a estar preocupado? Y vos no podés estar preocupado por las cosas que te estás ocupando. Nosotros estamos preocupados por las cosas que todavía no hicimos. Nosotros estamos preocupados por las cosas que están en el futuro. Porque si vos estás ocupando, ya no es preocupación, es ocupación. Cuando habla de preocupación, está hablando de futuro. ¿Por qué mi futuro me va a agobiar? Está diciendo. ¿Por qué yo voy a estar pensando en el futuro como algo angustiante? Porque pensar en el futuro como algo angustiante es lo que puede provocar que yo me desanime. Yo si tengo que sufrir, hoy sufro por las cosas que han pasado y por lo que ha sucedido mal, y si tenemos que llorar, lloramos, pero nuestro futuro, el día de mañana, eso que yo pienso que las personas que se quitan la vida no quieren vivir porque están convencidos que no va a ser mejor que hoy, nosotros sí tenemos promesa de que el futuro es digno esperarlo y es digno recibirlo, y no debemos de estar desanimados ni preocupados por lo que viene adelante. Porque él sigue diciendo, mi esperanza he puesto en Dios. Mi esperanza, mi esperar con confianza está en Dios. No está en mí, no está en mi familia, no está en el dinero, no está en mi carrera, no está ni siquiera en los hermanos de la iglesia, está en Dios. Y termina diciendo, a quien todavía seguiré alabando. Está en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Y no es poca cosa esta declaración de que Él es mi confianza, mi esperanza está puesta en Dios, a quien todavía seguiré alabando, a quien todavía seguiré rindiéndole mi adoración, a quien todavía seguiré magnificando su nombre, hablando bien de Él. He conocido personas, he visto personas que están sufriendo determinados problemas y en algún momento personas que quizás no es que nunca tuvieron fe en Dios, sino que tenían fe en Dios, pero por todos los problemas y las situaciones que empezaron a abrumarlos, quitaron la fe de Dios. O pensaron esa pregunta, ¿dónde está mi Dios? Y no pudieron responder y se olvidaron de Él. Se olvidaron de Dios. Ahora yo te invito a pensar conmigo, si este hombre va a seguir alabando a Dios, es que este hombre va a seguir pensando y recordando y teniendo en mente las cosas que son dignas de alabanza que tienen que ver con Dios. Alabamos a Dios porque Dios es bueno. Alabamos a Dios porque Dios es amoroso. Alabamos a Dios porque Dios es fiel. Alabamos a Dios porque Dios es verdadero. Alabamos a Dios porque Dios es el creador de todas las cosas. Alabamos a Dios porque Dios es poderoso. Alabamos a Dios porque Él es maravilloso. Alabamos a Dios porque Él es protector. Alabamos a Dios porque Él prometió no dormir para cuidarnos a nosotros. Alabamos a Dios, y para alabar a Dios necesitamos recordar quién es Dios.
cuáles son las cosas buenas que hemos conocido acerca de Dios. Cuando dejamos de pensar en Dios, entonces ahí perdemos completamente cualquier punto de apoyo, cualquier punto de esperanza. Y yo te decía, he visto algunas personas que quitaron su fe de Dios y se deprimen y caen en depresión porque no hay ningún lugar donde sostenerse. Si antes yo lograba sostenerme en Dios y ahora quito mi sostén de Dios, ¿en qué pensás que vas a poder sostener tu fe o tu ánimo por vivir? Y me encontraba diciéndole a alguien, vos lo que tenés que hacer es volver al principio, volver al inicio, volver a leer acerca de Dios, volver a llenar tu corazón con Dios, para recordar quién es Él. Este poema del verso 42 continúa diciendo, acordate, él venía contando un montón de situaciones y después termina declarando, por más que él daba rienda suelta al dolor, él termina con esta declaración de por qué voy a desanimarme, por qué voy a estar preocupado, mi esperanza ha puesto en Dios a quien todavía seguiré alabando, Él es mi Dios y mi Salvador. Y después termina, sigue, me siento muy desanimado. Por eso pienso tanto en ti. Desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Misar. Se escucha en los precipicios el eco atronador de tus cascadas, los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. Este hombre sabe acerca de Dios, conoce acerca de Dios, sabe lo poderoso que es Dios. Sin embargo, no tiene ningún problema en decir, me siento muy desanimado. De día, el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto, ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y otra vez te invito a recordar, estos enemigos que dice, ¿por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Y yo te invito a pensar conmigo, no es que los enemigos son las otras personas que están a nuestro alrededor, que nos dicen que no vamos a lograr, o que nos ofenden, o que nos traicionan. Estos enemigos no necesariamente tienen por qué ser personas, no tienen por qué ser personas que están afuera, sino que estos enemigos pueden estar dentro de nosotros. Y no estoy hablando solamente, repito, hoy del mover espiritual de los demonios, que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Sabemos que nuestra lucha es contra los demonios, pero lo que no te estoy diciendo que los demonios que están dentro nuestro, no, estoy hablando de que estos enemigos pueden estar en nosotros, pueden ser nuestros propios razonamientos, pueden ser nuestros propios planteamientos, nuestras propias dudas, nuestro propio deseo. Y este enemigo que nos repite constantemente y que nos hace estar tristes, dice, ¿por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Triste y oprimido por enemigos. Imagínate si estos enemigos están en mí. Son mi manera de pensar, son mi razonamiento, son mis ideas, son mi fe colocada en otro lugar. Pero ahora vos fíjate que él dice que sabe dónde está Dios y que su fe está colocada en Dios, y aún así esos enemigos lo enfrentan todos los días, dice. Lo entristecen todos los días. ¿De qué estoy hablando? De que esta lucha de una persona que se quita la vida o de una persona que no tiene la fe colocada en Cristo, sino que quizás, como decía el cartel, cree en ti, todo te será posible, también la tenemos nosotros, los cristianos, que decimos tener nuestra fe colocada en Dios. Y él termina diciendo, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Otra vez, mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Y es interesante porque después de esos dos relatos más o menos tristes, él hace esta afirmación y la repite al final. Es como el estribillo de su canción. ¿Por qué voy a desanimarme?
¿Por qué voy a estar preocupado? ¿Por qué voy a enfrentar el futuro con esta determinada tristeza o carencia? Dice, yo, mi esperanza, la he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Entonces, ahora te voy a leer 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Ya hemos hablado del tema de la fe, de depositar la fe, de esta confianza. ¿Dónde tenemos nuestra confianza? Si tenemos nuestra confianza en Dios, la misma palabra nos dice que Él nos va a estar ayudando y protegiendo para enfrentar las situaciones. Para que todo esta vida que tenemos por delante y todas estas situaciones y los problemas y las crisis que tenemos que enfrentar no nos derroten, no nos venzan, para que no perdamos el gusto, el ánimo de seguir adelante por más conflictos que aparezcan, y que no es en nosotros que está la fuerza, no surge de nosotros, como te decía, que todas estas nuevas corrientes nos ayudan o nos incitan a pensar que el secreto está dentro de nosotros y que si no lo encontramos es porque no buscamos bien. Y Dios nos dice, no, no tenés que tener la fuerza vos porque yo ya la tengo. No tenés que tener nada en vos porque yo ya tengo todo lo que vos necesitás. Confía en mí y recibí de mí lo que estás buscando, lo que estás necesitando. Entonces no tengo que ser yo el que tiene la espalda ancha, sino que tengo que estar confiado en que Dios tiene la espalda necesaria y suficiente para poder sobrellevar esta situación. Leo 2 Corintios, capítulo 4, el verso 6, dice así. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y yo te invito a pensar conmigo mientras estamos leyendo esto, que hay una parte del relato que dice, estamos atribulados en todo, ahora, presente, mas no angustiados, futuro. Porque la angustia, el atribulado de ahora es este problema que tengo, pero la angustia va a acceder al problema. La angustia es algo que se va a quedar conmigo. Te invito a que te des cuenta de que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. La desesperación es algo que puede estar con nosotros, aunque el apuro haya desaparecido. Dice, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Porque el que está destruido ya no tiene continuidad. ¿Entendés lo que te digo? Hay una frase que es, estamos en un problema ahora, pero nuestro futuro no está condicionado por este problema. Nuestro futuro está condicionado por el Dios en quien nosotros confiamos. Él es el que sostiene nuestro futuro. Nuestro futuro está protegido en Él, por eso no nos desanimamos. Por eso todas estas situaciones que son muy complicadas, pero te invito a darte cuenta conmigo de lo lindo de estos mensajes. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y dice, nosotros llevamos la muerte de Jesús. Nosotros llevamos la muerte de Jesús para que la vida se manifieste. Porque Jesús murió. Y Jesús murió y resucitó y está vivo. Y dice, nosotros llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Nosotros estamos constantemente, esa es nuestra realidad. Ese es nuestro motor, es nuestra vida. Jesús murió por nosotros. Y nosotros no hicimos nada para merecer eso, pero Jesús murió.
Y la muerte de Jesús nos recuerda su amor por nosotros, y nos recuerda el plan de salvación, y nos recuerda el Evangelio, y nos recuerda quién es Él. Nosotros llevamos la muerte de Jesús en todos lados. Mirá, sí, la vida puede ser horrible, pero te voy a decir una cosa. Jesús murió por nosotros para que esta vida no sea todo para nosotros. Para que podamos tener esperanza, para que podamos tener confianza. Porque así como Él resucitó, nosotros tenemos la promesa de resucitar también. Entonces su muerte nos hace llevar en nosotros su vida. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 13 y verso 14 dice así. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Nosotros sabemos, tenemos en mente a Jesús. Nosotros tenemos en mente el obrar de Cristo. Él es en quien nosotros hemos confiado y tenemos confianza en la resurrección. Tenemos confianza en nuestro futuro. Esa certeza y esa convicción está depositada en Cristo. Ahora bien, voy a leerte, ya estoy terminando, primer libro de Corintios. Ahora estamos en el segundo libro de Corintios. Vamos a ir al primer libro de Corintios, el capítulo 2. Primer libro de Corintios, el capítulo 2. Voy a leer el verso 3 y el verso del 3 al 5. Dice Pablo cuando llegó a la ciudad de Corinto, dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 4, el verso 20, dice que el reino de Dios consiste en poder. Voy a ir hasta ahí de vuelta. Voy a ir en el otro, así tengo las dos juntas. Primer libro de Corintios capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, dice esta versión, sino de poder. El reino de Dios, 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso es lo que dice capítulo 4, verso 20 de 1 Corintios. El reino de Dios no es cuestión de palabras, es cuestión de poder. Y te leí en 1 Corintios capítulo 2, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo puedo dar un montón de discursos, y en realidad a mí cuando hago predicaciones me gusta buscar definiciones y me gusta que la predicación tenga de alguna manera pie y cabeza. Me gusta hacer una predicación que se entienda, me gusta hacer predicaciones inteligentes, de alguna manera. Y si me gusta que la sabiduría humana esté manifiesta a través de un mensaje, pero no es la sabiduría humana, no es el orden en que yo te leí o leímos los versos bíblicos, no es la sabiduría que vos y yo tenemos para comprender el texto o para memorizar el texto, lo que va a hacer que cuando venga toda esa ola de situaciones, nosotros tengamos la capacidad de confiar en Dios más allá de toda expectativa para superar lo que viene. No es ahí, no es eso, sino que lo que nos va a dar la capacidad para estar confiados cuando nadie estaría confiado en nuestro Dios, lograr estarlo, es el poder de Dios. Ese poder que el Espíritu Santo nos da. Y quería terminar con estos versos para que vos y yo podamos tomarnos un momento, y quizás sea el momento más importante de todo el mensaje.
El momento en el que vos y yo vamos a pedirle a Dios por su poder manifiesto en nosotros. Ese poder que vos y yo necesitamos para seguir adelante. El poder de Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo, obrando en nosotros y superando en nuestro corazón toda la duda y superando en nuestro corazón todas nuestras debilidades y ayudándonos en nuestro corazón el poder de Dios para cambiar todas las cosas que tenemos en nuestro corazón que no ayudan al obrar de Dios. Nuestros deseos, nuestros egoísmos, nuestras maldades, todas esas cosas que están en nuestro corazón, que necesitan del obrar efectivo del poder de Dios. Porque vos y yo podemos memorizar todo lo que dice el Salmo, y vos y yo podemos memorizar todo lo que dice el libro de Corintios, el capítulo 1 y el capítulo 2, pero en el momento en que vos y yo vamos a tener que enfrentar la vida, nada de eso va a tener un verdadero efecto en nosotros si la gracia y la misericordia y el poder de Dios no se manifiestan en nuestro corazón, para poder hacer lo que tiene que ser hecho, para poder calmar nuestro propio ser. Entonces te invito a que puedas cerrar los ojos conmigo ahí en tu casa. Señor, nosotros te adoramos, Señor, nosotros anhelamos conocerte, nosotros te alabamos porque tú eres el único Dios, nosotros declaramos que tú eres el único Dios, tú eres nuestro creador. Creemos, Señor, y declaramos que cada uno de los versos que hemos leído, que están escritos en la Biblia, vienen directamente de tu corazón. Señor, confiamos y declaramos que tú estás de acuerdo con lo que ha sido leído acerca de tu palabra, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres el único Dios, Señor. Y nosotros, Señor, ahora clamamos, Señor, por tu poder siendo derramado en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea encendido en cada uno de nosotros, Señor. Que el poder sanador y el poder restaurador y el poder liberador de tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones, Señor. Y toque nuestra mente, Padre, nuestra manera de pensar, nuestros razonamientos, Señor. Que seas tú, Señor, el que nos ayude a abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu presencia. Que sea tu poder, Señor, el que nos haga a nosotros amar tu palabra, Señor, tus dichos, atesorarlos en nuestro corazón, Señor. Que sea tu poder el que nos convenza, Señor. Que sea tu poder manifiesto, Señor, el que nos convenza, que podamos ver tu obrar, Señor. Oramos por milagros, Señor. Oramos por sanidades, Señor. Oramos por tu guía sobrenatural, Señor. Por esa convicción, por esa fuerza, Señor, para superar diferentes tentaciones, Señor. Tu poder, Señor, ese poder, Padre, que puede decirnos a nosotros mismos que podemos estar calmados, que podemos estar seguros en medio de la tormenta, Señor. Ese poder sobrenatural te pedimos hoy, Señor. Ese poder sobrenatural te pedimos hoy, Señor, que cambie nuestras vidas, Señor, desde dentro de nuestro ser. Padre, porque aunque se multipliquen a nuestro alrededor, Señor, todas las dificultades, y aunque como tus hijos relataron, Señor, en la palabra, que ellos se vieron sobrepasados, que ellos aún perdieron la esperanza, Señor, pero algo que no perdieron, Señor, fue la fe en ti. Y ellos sabían, Señor, que aunque la muerte llegara, tú eres resucitador. Tú devuelves la vida a aquel que ha perdido todo. Señor, oro por tu poder para cada uno de nosotros. Tu poder manifiesto en nuestro corazón, Señor. Tu poder manifiesto en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Tu poder en nuestro corazón, Señor. Tu poder en nuestra mente.
Tu poder en nosotros, Señor, tu poder a través de nosotros, Señor. No confiamos en nosotros mismos, Señor, confiamos en ti. Y todo es posible para nosotros, Señor, solo si tú estás con nosotros. No confiamos en nosotros mismos, Señor, depositamos nuestra confianza en ti. No depositamos nuestra confianza en nuestra carrera, Señor, ni en nuestro dinero, Señor, ni en nuestra familia, ni en nuestros amigos, ni siquiera en nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Nuestra confianza es tuya, Señor. Depositamos nuestra fe en ti. Depositamos nuestra fe en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, en tu poder. Depositamos nuestra vida, nuestro futuro. Yo te invito a hacer esta oración conmigo y decirle a Dios, Señor, yo deposito mi futuro en tus manos. Mi futuro está en tus manos, Señor. Padre, te doy muchas gracias por esta posibilidad que nosotros tenemos juntos, Señor, de confiar en ti. Este privilegio, Señor, que nosotros tenemos de poder depositar nuestro futuro en tus manos. Muchas gracias, Señor, porque es verdaderamente un privilegio, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Nadie merece, Señor, tener su futuro guardado en ti, Señor, y sin embargo eso es lo que nosotros podemos disfrutar, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, y yo oro, Padre, pidiéndote tu abrazo, tu protección, tu poder siendo derramado, Señor, en las familias de estos 3 jugadores de fútbol, Señor, que tomaron la decisión de quitarse la vida, Padre. Oro por tu misericordia y por tu gracia, por esas 800 familias, Señor, que perdieron a alguien, Señor, que también se quitó la vida el año pasado, Padre, en el 2020. Oramos, Señor, y te pedimos tu gracia y tu misericordia, Señor, en las familias de todas las personas que han tenido a alguien cercano que se ha quitado la vida en este año 2021, Señor. Oramos, Señor, para que sea tu poder, Señor, tu poder transformando nuestras vidas, Señor, y que de algún modo, Señor, nosotros podamos servir, Padre, de mensajeros, Padre, para todas las personas que hoy están pensando, Señor, que el futuro no es digno de ser vivido, no es digno de ser esperado, Señor. Nos volvemos en contra del espíritu de la muerte, Señor. Nos volvemos en contra de la desesperanza, Señor. Nos volvemos en contra del miedo, Señor. Nos volvemos en contra del infierno, nos volvemos en contra de los demonios. Reprendemos todo poder mentiroso del diablo, queriendo convencer a la humanidad de que no hay esperanza, de que el futuro no es digno de ser vivido. Eso es mentira, eso es mentira. Tú eres digno de ser vivido, Señor. El futuro es digno de ser vivido contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos vida, Señor. Desatamos vida en abundancia, Señor. Desatamos vida en abundancia, Señor, en nuestras ciudades, Señor, en nuestros barrios, en nuestros países, Señor. Desatamos vida, Señor. Vida en abundancia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Visítanos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, tú que eres el que resucita a los muertos, Señor, visítanos con tu poder, Señor. Resucita nuestra vida, Señor. Resucita nuestro ánimo. Resucita nuestra esperanza, Señor. Resucita nuestro valor, Señor. Resucita nuestro amor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, contigo, Señor, todo es posible. Con Él todo es posible. Con nuestro Jesús todo es posible. Padre, te doy muchas gracias. Muchas gracias y les doy muchas gracias a todos los que están de este lado y los que están ahí.